Bien, el día de ayer comenzamos barroco español, vimos la arquitectura, los cuatro, eh, tomamos variantes del barroco español en cuanto a arquitectura, y luego pasamos a la escultura, vimos esa transición entre arquitectura y escultura con el transparente de la Catedral de Toledo y el altar correspondiente también a ese transparente. Luego, sobre la escultura, vimos sobre las técnicas de policromía, puesto que la escultura en España es polícroma, del estofado, que es uno de las técnicas más importantes de decoración específicamente de la ropa. Y ahí pues veíamos los ejemplos de cómo se trabaja cuando se hace esgrafiado y cuando solamente se pinta, de manera que se vea lo más real posible el tejido de la tela. También sobre el encarnado, que se refiere al proceso de dar la apariencia de piel eh, a, la, a las partes visibles del cuerpo de las figuras. Sé que me tienen un micrófono encendido por ahí. Ya está. Bien. Eh, Luego les decía también, pues que por ser algo religioso y algo que a veces genera un poco de polémica, pues nosotros debemos de despojarnos de los prejuicios, de los filtros religiosos. En este caso, los filtros son parte del proceso de comunicación en el área artística. Un filtro cultural, un filtro social, un filtro religioso, en este caso, que nos impide en muchos casos tener un acercamiento profesional con la obra, ¿verdad? Les decía, ya sean que ustedes sean católicos o no católicos, la obra la debemos ver como algo artístico, no como santos, no como espíritus inmundos, sino como imágenes. Puedo decir, es imagen de un santo, sí puedo decir igual, imagen de una virgen, imagen de un ángel. La palabra clave es imagen, porque la técnica con la que se elaboran es la imaginería. Ese es el nombre de la técnica utilizada para la realización de estas. Y pues hay de varios tipos. Les mencionaba las que son vamos a verlo acá completo, las que son de una sola pieza, o a veces llevan ensambles también, como en este caso, que tiene las articulaciones vistas acá para poder mover los brazos y poder acomodarse. Igual en este caso, que es más articulada, tiene 6 puntos de articulación y eso vuelve como más manejable la figura. Puede estar sentada, puede estar de pie, puede tener los brazos en muchas posiciones. Eso es como mucho más versátil para la pieza. Esta también es una escultura de bastidor, igual que esta otra que ven acá. Si se fijan, pues hay zonas articuladas. A veces el cuello también es articulado de manera que el cuello también pueda elevarse. En algunos casos, las imágenes de Cristos crucificados tienen los cuellos también con articulación. Por eso, pues, ahí luego aparecen esos videos, se supone, eh, extranormales, o sobrenaturales, en los que parece que la imagen movió la cabeza, movió un brazo, pues los mueve porque tiene articulaciones, porque esas articulaciones, al ser de madera, pues pasan por dilatación y por contracción, que son dos procesos naturales en la madera según sea el clima, según sea que está en una zona húmeda o en una zona seca, o cuando están en el calor. Entonces, eso es la explicación. Luego estas les mencionaba que son las de bastidor, pues deben ser livianas porque estas se utilizan en procesiones, o sea, deben pesar menos. Y pues solamente interesa la zona observable de ellas, que son el cuello, la cabeza, la cara y los brazos y las manos. Entonces luego lo que observamos es esto. Y es otro igual. Y así pues como una vestimenta como muy pomposa.
Sobre las vestimentas, pues depende de la región, depende del país, y dentro del país depende de las regiones también, cómo se les viste. Siempre es como una norma que sea muy pomposo, son ropas reales, porque nos están diciendo que pues ellos están en un nivel de la realeza, por eso se hacen de esa forma. Y les comentaba también que todos aquellos elementos que se agregan a una imagen se le denomina postizo, eso deben apuntarlo. Un postizo es el ojo de vidrio, por los ojos de vidrio que lleva, por ejemplo, eh, el, el, el resplandor, que es esto que tiene sobre la cabeza, que me dice, mire, tiene una corona, sí, la corona es esta, pero ese círculo sobre la cabeza se denomina resplandor y hace las veces del nimbo. ¿Se recuerdan el nimbo? En ese círculo trata la cabeza de aquellos personajes que están más cercanos de Dios o que no fallecieron. Y las aureolas para el caso de aquellos que sí fallecieron, comúnmente para los santos. Entonces, en el caso de las vírgenes, principalmente, o Cristos también, detrás de la cabeza tienen esto que se llama resplandor. Y sobre el caso de la Virgen, sobre la cabeza la corona. Luego, lágrimas, pestañas, en algunos casos llevan anillos también, todo eso se denominan postizos. Aquí tenemos este ejemplo. Bien, esta es una escultura de bastidor, aunque solo vemos una parte acá. El rostro tiene lágrimas de cristal, no son postizos. Vean sobre la cabeza que tiene acá un perno, que es porque ahí es donde se le ensambla las coronas o resplandores también. Luego ya la pieza, pues con todos sus postizos y las vestimentas, pues es bueno, pues todo lo que cambia la imagen. Hay una variedad bastante grande. Hay algunas que son de madera, en algunos casos también son de estuco. Eso depende de la época y la zona también. En España trabajan en estuco, pero va a ser ya en la etapa tardía del barroco y más bien en la parte de neoclásico y posterior. Acá. Si vemos, esta tiene varias, bueno, tiene un niño. Entonces, esto comúnmente se hace por ensamble, o sea, se hace una talla por piezas y luego se ensambla. Con la policromía que se le agrega, pues se pierden las uniones. Este es de bastidor, es porque lleva un vestido grande. Bien, ahora entonces comenzamos a ver estas dos variantes de la escultura barroca en España y son las denominadas escuelas. Al hablar de escuela nos referimos a un estilo. Entonces, en la escuela andaluza y la escuela castellana son dos principales grupos en los que se puede separar pues, la escultura barroca. Cada una tiene características que la hacen diferente y esas son las que ustedes se tendrán que aprender porque deben saber distinguir cuando una escultura, una imagen tiene influencia de la escuela andaluza o de la escuela castellana. Entonces, vamos a ver aquí de qué se trata. Primero, la escuela andaluza. Esta pues se extiende principalmente por Sevilla, Granada y Málaga. Estas huyen de la exageración, son imágenes idealizadas, predomina en ellas la serenidad y son imágenes principalmente bellas y equilibradas con un modelado suave. El modelado suave se refiere a que no tiene como mucha expresividad, son más suaves en cuanto al gesto que se les nota. Parece que estas imágenes son para causar algún tipo de emoción en el observador. O sea, esa es una de las principales metas que tiene el escultor al hacer la pieza, que cause algo en la gente, que la gente se pueda sentir algo pues, al ver la imagen. Entonces, en ese caso, transmiten bastante belleza, mucha serenidad y las imágenes son principalmente idealizadas, no se ven tan naturalistas.
Acá les queda un listado de los escultores españoles de esta escuela. Pues hay varios de ellos, Pedro Roldán y Martínez Montañés, Alonso Cano son como los que más destacan bueno, y Pedro de Mena también, son los que más destacan de esta escuela. Entonces vemos acá un ejemplo. Este es un conjunto escultórico, es una escena. A ver si me dicen qué episodio o qué pasaje bíblico es el que está representando. ¿Sí? Una piedad, ¿no? No. Cuando bajan. Cuando bajan a Jesús. La bajada de Jesús del Calvario. No, El pero descenso. están cerca. No, Cuando lo van a dejar. El a la entierro de tumba. Jesús. el entierro, correctamente. Bueno, ahí se atropellaron casi con la respuesta. Esto es cuando lo llevan al sepulcro. Vean acá al final, acá estamos viendo la losa que es con la que van a cubrir la puerta. Y lo están colocando sobre pues como una mesa en la que se colocaban los cuerpos para ser pues lavados y preparados para el rito del enterramiento. Entonces, vean, es un conjunto escultórico. No podemos decir esta es una pieza hecha de una sola vez, de un solo trozo de madera, sino que son diferentes piezas. Es un conjunto escultórico, básicamente. Y todo luego, pues, se ensambla de manera de que se observe, pues, toda la imagen. Vean el agitamiento de los personajes. Acá. Ahora, donde vemos lo de idealización, vean el cuerpo de Cristo. Si tiene sangre que recorre el rostro, que sale de la herida en el costado, que sale de las heridas en las manos también. Luego ese personaje que llora a los pies de Cristo. Las imágenes de la María, comúnmente acuérdense es María, la madre de Jesús, María, la hermana de Lázaro, María, la esposa de Cleofas, y María de Magdalo. Son las 4 mujeres que normalmente se representan alrededor de la escena. Luego el apóstol Juan, y bueno, otros. Pues, se me escapa el nombre, pero es el que es el de los principales, que es el que da el sepulcro para que lo entierren en él. ¿Sí, Manuel? Creo que es José de Arimatea. Bien, gracias. Probablemente sí sea él, es el que da el espacio, el permiso para que lo entierren en su sepulcro. Bien, entonces esto es un conjunto escultórico. Acá. Más adelante, cuando veamos los retablos, les voy a mostrar toda la pieza completa, porque esta es solamente una parte, la escultura principal o el conjunto escultórico del altar. Pero este es un altar mucho más grande. Acá tenemos 2 ejemplos más, Virgen con el Niño y San Juan Bautista. Acuérdense que estos son temas que desde el Renacimiento pues llaman la atención de los artistas. La imagen de María y la imagen de los niños San Juan Bautista y Jesús. ¿Cómo diferenciarlos? Iconográficamente, ¿cómo diferenciamos a Juan del niño Jesús? El que tiene Por el la cordero estatura. o el. Bueno, por la estatura me dicen por ahí. ¿Quién me estaba diciendo también algo? Es un cordero el que tiene el otro. O. Ese sí es un cordero, sí. Por la ropa. Muy bien, la ropa. La ropa es lo principal. Acuérdense que Juan, el evangelista, era un nazareo. Entonces a él la tradición, pues iconográficamente lo muestra vestido con pieles, como dice Manuel por acá, la vestimenta de pieles. Eso es lo que se saca, no es una ropa, como en el caso del niño Jesús acá. Luego vean también, el niño Jesús está a punto de ser amamantado, está abriendo la ropa para poder tomar pues alimento. Esto
es común todavía en el barroco. No hay tanto problema con las representaciones de María con el seno desnudo, pero sí lo van a cambiar. A finales del barroco ya no es algo tan común que se haga. Acuérdense que esto viene desde el periodo bizantino, la denominada galactotrofusa o la Virgen de la Leche. Es uno de los títulos marianos pues, que se ha mantenido durante mucho tiempo, pero más o menos a mitad, a finales del barroco, esa imagen se va a ir eliminando. De ahí que nosotros, por ejemplo, actualmente, difícilmente podamos encontrar una imagen de esa en una iglesia. Es difícil que se encuentre. ¿A qué se debe? Que mostraba a María en una dimensión bastante humana. Y aunque me digan, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Pues resulta que por las advocaciones marianas que fueron surgiendo en los siglos del barroco en adelante y los dogmas que se fueron estableciendo, pues entonces se dimensionó más la parte espiritual sobre la parte humana. Entonces, ella amamantando al niño, pues dejó de ser un tema de trascendencia y fue quedando pues más bien ya como referencia en otras esculturas. Aunque vamos a ver algunos por ahí también donde aparece del periodo barroco, también como obrando un milagro en esto que se llama la Virgen o Vírgenes de la Leche. Bien, aquí también tenemos otra imagen. En él igual se representan al niño Jesús jugando con el niño Juan el Bautista. Vean, acá es como si lo llevase a jugar al río, que es lo que está representando acá, como si lo lleva para ser bautizado. De nuevo, iconográficamente identificamos a Juan por la vestimenta. Son pieles. Ahí se ve como un poco desgarrada la ropa. Y en el caso del niño Jesús, pues una ropa mucho más acabada, no como si fuese un niño pobre. Y alrededor del niño y abajo encontramos las imágenes de estos amores. Acuérdense que el término para ellos ya en el barroco es querubines o serafines. Cualquiera de los dos es correcto. Ahí ya no nos quebramos la cabeza con identificar si es un querubín o un serafín, puesto que la iconografía pues ya a ese punto cambió bastante. Y siempre van a representar como si fuesen niños, en este caso como un amorcillo o un amor, o solo las cabezas con alas, que son más bien los que comúnmente llamamos querubines o serafines. Acá también hay un orbe bajo los pies de Jesús, vean que es el pie derecho, eso también es simbólico, y eso es porque él gobierna el universo. O sea, el orbe no es la Tierra, acuérdense, no es el planeta Tierra, no, es el universo, es la parte cóncava que es la bóveda celeste y la convexa que son las aguas interiores y el centro la tierra plana, al menos en el símbolo. Para estas fechas eso todavía persiste, lo de pensar que la tierra es plana, pero científicamente pues ya desde el Renacimiento ya hay científicos que van estableciendo que no es así, sino que la tierra es redonda. Y lo que mejor lo comprueba son los viajes que ahora se están haciendo hacia el occidente del mundo europeo. En esos viajes a América, por todas las potencias colonialistas, pues demuestran que la Tierra es esférica. Pero a nivel de los temas religiosos, pues eso todavía no es la Tierra, sino que es el orbe. Y junto a ella aparece acá la imagen de un dragón. Acá, si se fijan, hay un dragón acá. Ese es el símbolo de las luchas que va a tener pues Cristo más adelante. Y el cordero también, que es símbolo del martirio. Bien, los títulos, fíjense que estos, no sé si habrán escuchado por ahí en algunos municipios los nombres en diminutivo. Por ejemplo, en este caso se refieren a esta imagen como Niño Jesús con San Juanito. San Juanito es un término para hablar de San Juan. San Juanito, diferentes nombres, pues así que los hacen pequeñitos para decirnos que se están refiriendo a un niño, no a San Juan adulto. Otro dato sobre estas dos imágenes es que fueron hechas por una escultora. Y se acuerdan que ya les mencionaba que pues no todas las mujeres que se dedicaban a la pintura o a la escultura pues aparecen registradas en la historia.
Y la mayoría lo hacen porque sus padres tienen talleres escultóricos o porque sus padres, siendo burgueses o siendo de la nobleza, pues ponen a las hijas con pintores de renombre para que les enseñen a pintar, pero siempre eso queda en el ambiente doméstico. No salen, son pocas las que salen. En este caso, pues la hija de Pedro Roldán, se le llamaba la Roldana a ella, Luisa Roldán, es la autora de estas esculturas. Otro dato también es que también está registrado que en muchos las esculturas las hacía como parte del producto del taller, digamos, el escultor principal con sus ayudantes, y Luisa era la que se encargaba de dar la parte polícroma, o sea, ella se encargaba de pintar. Pero pues con el tiempo algunos análisis han llevado a la conclusión que varias esculturas también fueron elaboradas por ella. Esta también es de Luisa Roldán, es la que le llaman, una de las que les mencionaba, la Virgen de la Leche, es la que muestra a María amamantando al niño. En esa época son comunes, pero poco a poco, antes que termine el periodo barroco, van a dejar de serlo por las advocaciones marianas que van a aparecer y pues también un poco el papel de la Santa Inquisición acá, ¿verdad? Que pues las imágenes deben mostrar su dimensión más espiritual, más que la dimensión humana. De Martínez Montañés, aquí tenemos otras más. Una imagen de una María Inmaculada. A esa le llaman la cieguecita porque tiene los ojos cerrados, pero se desconoce exactamente la razón por la que los ojos están cerrados de la Virgen. Ven en la parte inferior 3 querubines. Este es Santo Domingo Penitente y San Bruno. Acá. En ellos lo que observamos es el modelado suave, la idealización de la figura. Son como muy espirituales. Y dentro de ellas destacan esas, las vírgenes inmaculadas. Especialmente Alonso Cano dedicó bastante de su producción a ese tema, las Inmaculadas. Es la Inmaculada Concepción de María, que es el dogma. Ese dogma aparece, pues, hará unos 160, 150 años, más o menos, como dogma. La tradición ya lo venía diciendo, pero como ley es hasta hace menos tiempo, que se establece que María, pues, es virgen antes, durante y después del embarazo. ¿Por qué se le dice cieguecita a pesar de no ser una niña? Ah, bueno, ese es otro quizás tema que no les mencioné por acá, es que también se tiende a llamar con nombres en diminutivo por la juventud, más que solamente por la niñez. Pero eso sucede con las imágenes de la Virgen, no con la de los otros santos. Entonces, San Juan es San Juanito. Y eso, pues, no hay más ahí. En el caso de María sí se utiliza el términos en diminutivo en algunos casos. Bien, vamos a la iconografía de esta. Vean un querubín en la parte inferior. Acuérdense que si nos vamos a la parte así como muy técnica, muy estricta de las imágenes de esos seres representados en la base de las imágenes, este debería de ser un trono, no un querubín. ¿Por qué un trono? Porque está en la base, está sosteniendo la imagen. Y los tronos son los que sostienen. Pero pues en el barroco a todo, casi que a todo se le llama querubín o serafín. La media luna, ¿alguien recuerda qué significa? Bajo los pies de la Virgen. La victoria sobre el Islam. Muy bien, correcto. Es la manera de representar la victoria del cristianismo sobre el Islam, porque el Islam se representa con la media luna creciente. Así que nada de decirme, mire, son los cuernos del diablo los que tiene abajo. No tiene nada que ver. Es una media luna creciente, símbolo del Islam. Y bueno, vean los rostros de ambas. En el caso de las Inmaculadas, la representación física de la Virgen es bastante joven. No es una niña, es una jovencita. Vamos,
no, con una media de quizás 20 años, un poco más, un poco menos, porque en este caso tiene a lo mejor unos 20 años, pero acá pareciera que tuviera unos 15. Entonces, es la media. Bien, otros ejemplos más, Cristos crucificados, imágenes de San José, imágenes de María. Estos son bastante comunes para la escuela andaluza. Bien, una imagen de Cristo, una imagen de Juan, Juan el discípulo amado, o sea, Juan no sería Juan el evangelista, este. Y Cristo, vean las gotas de sangre como muy bien dibujadas, el trazo pues muy limpio, apenas marcado unas zonas como en rosado, simulando pues el roce o los golpes, los hematomas pues, que pudo haber tenido. Por lo demás, el modelado es muy suave, no se nota en el dolor, por así decirlo. En el caso de Juan igual, es un rostro apesadumbrado, pero pues no nos evoca más allá de eso. Notamos la tristeza, pero pues no hay más allá. Bien, ¿preguntas sobre la escuela andaluza? Las expresiones no son de dolor ni de contrición, sino que son más relajadas, más tranquilas. Sí, son más relajadas. Pues a eso es lo que se le llama un modelado suave. No tienen expresiones así como que marquen relieve en el rostro, sino que son como más penitentes, más suaves. No nos dan más allá o no nos transmiten más información que eso. Eso es correcto. Bien, vamos a avanzar. Entonces vamos a la escuela castellana. En este caso también tienen su incidencia en Valladolid y en Madrid. Y acá las esculturas es por el contrario, lo que acabamos de ver, son bastante realistas. Como lo dice el texto acá, tremendamente realistas. Las tallas son completas en su mayoría, o sea, hay pocas que son de bastidor, aunque sí las hay, pero son pocas las de bastidor, la mayoría son cuerpo completo. Reflejan dolor, crueldad y abundancia de sangre también. Hay un dinamismo bastante marcado también, o sea, no solo pareciera como que están posando, sino que están realizando alguna acción un tanto más brusca. Se caricaturizan las expresiones de los personajes malvados, como por ejemplo Judas Iscariote. En el caso de Pilatos, por ejemplo, el otro es Herodes, los soldados que están alrededor de él, los soldados romanos, también el Sanedrín, todos se caricaturizan, se les hace ver como más malvados y como con muecas en sus rostros. Y el modelado es más intenso, eso significa que tiene más expresiones, hay más relieve en los rostros, por ejemplo. Y eso le da mucha más expresividad. Bien, ¿está bien, Sofía? ¿Veo bien el mensaje? Bueno, vamos por ahí. Aquí hay ejemplos de los escultores de esa escuela: Francisco Rincón, Gregorio Fernández, Juan de Ávila, Zaporón Carmona, y así otros más, pues. O Francisco Salcillo. Y eso tiene bastante incidencia también en la escultura que se desarrolla luego acá en América. Mucha escultura se trajo de España, pero hubieron escultores también acá en América porque había talento, tanto indígena como mestizos, criollos, pues muchos se dedicaron también a la escultura, con influencia de los escultores españoles principalmente. Aquí tenemos un ejemplo, este es un Cristo yacente. Acuérdense, el Cristo yacente es el que está en el sepulcro. Ese es el llamado Cristo yacente. Vean, ¿se recuerdan el otro que apenas tenía dibujadas unas líneas con gotas de sangre? Pues vean en la mano, cómo se nota. Hasta las zonas oscuras pues simulan como sangre coagulada. Vean la cantidad de sangre también que se nota en la herida abierta al costado. Los hematomas
o moretones, como decimos, por todo el cuerpo, laceraciones y mucha más abundancia de sangre. Esa es como la característica, el caso de los Cristos. Es este mismo que tienen acá. Vean el rostro. Este sí, efectivamente, pues pareciera que la muerte fue con mucho dolor. Entonces, la idea es evocar en el observador, pues, dolor, un poco de sentimiento, de culpa, no sé, de lo que pudiese despertar, pues, en el espectador, dependiendo de ese acercamiento que pueda tener con el tema, ¿verdad? Religioso. Entonces, esto es bastante diferente a los Cristos de la escuela andaluza. En la andaluza no se ven así. Los Cristos o son o ya están muertos, los ojos completamente cerrados, o están en agonía. Pero en cualquiera de los dos casos, en la andaluza se nota más idealizado. Acá no, acá sí, o sea, el cuerpo realmente parece un cadáver. Pero dice, se nota bastante la diferencia de las escuelas. Eso es correcto, es fácil distinguirlo. Fíjense, ustedes nada más aprenden el nombre, la característica y van a ver que es fácil que luego van a poder ver a qué escuela se acerca, al menos, si es que no corresponde completamente, las imágenes que vemos luego en las iglesias. Cuando dice, creo que se perturba ver este Cristo, dice que generar tristeza. Sí, depende pues de nuestro marco de referencia también. Para la gente muy religiosa, en esta época, seguramente les causaba un profundo dolor y tristeza por ver la imagen del Cristo de esta forma. Ven, este otro. Este es un paso, ¿no? Ya vamos a ver qué son los pasos. Esa es la caída de Francisco Salzillo. Y pues esta es igual, es uno de esos que reflejan bastante como el desconcierto, el dolor, la pena del Cristo, pues que va llevando la cruz. Vean, esta tiene una peluca, tiene un postizo bastante significativo, que es el pelo suelto. Acuérdense que el pelo largo tiene que ver con la mala interpretación medieval del término nazareno con nazareo. Los dos términos parece que son iguales, pero en las traducciones pues se equivocan y luego la interpretación que hicieron de ella también fue errónea, porque Cristo no fue un nazareo, él no fue un penitente. Eso nos lo demuestra pues el mismo texto bíblico, porque un nazareo no se junta con prostitutas, un nazareo no bebe, un nazareo no toca a los muertos, y esas son tres cosas que nos relatan el texto bíblico pues, que Cristo hizo. Donde se reunía, habían prostitutas a las que luego conminaba, ¿verdad?, a dejar el pecado. Son los términos en los que se refiere el texto bíblico. Eh, Resucita muertos, es decir, está donde hay muertos. Los enfermos tampoco no los pueden tocar los nazareos y él también los tocaba. Y pues siempre se menciona el vino. Donde está él siempre hay vino y eso tampoco lo hace los nazareos. Entonces es una confusión. Sin embargo, el símbolo se le dotó a la imagen especialmente del nazareno. Al nazareno le pusieron el pelo de un nazareo, un pelo largo, descuidado. Ahí luego depende en el caso de las escuelas barrocas, pues depende de la escuela, ¿verdad? Si es andaluza o castellana, el tipo de desarrollo que se le da al pelo, si es una peluca o si se trabaja como talla en madera. Pero ya vamos a ver luego esta imagen completa. Esta es la misma, solo que vista de este otro ángulo. Ya se nota un poco más el desconcierto, el dolor, la pena. No es nada idealizada la imagen. Es la misma siempre, solo de un ángulo diferente. Bien, otra de las imágenes que desarrollan bastante de la escuela castellana es el tema de las dolorosas. La dolorosa o la Virgen Dolorosa es la madre de Jesús durante la pasión, es decir, durante el proceso que se da específicamente del camino al Calvario y posterior a la crucifixión.
Entonces, normalmente está vestida de negro. La vestimenta, acuérdense que siempre es como muy lujosa, la idea de mostrarse como si fuesen de la nobleza. Luego los otros aditamentos que lleva, que son los postizos, una corona, un resplandor, lágrimas, que llevan bastantes, las especies simbólicas de la crucifixión, que especialmente los clavos, que es lo que tiene en la mano acá, 3 clavos. En este caso, pues tiene las manos juntas como actitud de oración y penitencia, y pues está llorando igual. Las dolorosas también se representan con un símbolo. Permítame, ahorita voy a resolver el problema otra vez. Estoy tratando de resolver ahorita por acá, si es que me espera un momento. Bien, ya volví. Bien, veamos. ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Sí, Bien, entonces espero pues que no vuelva a suceder, pero es el navegador es el que me está dando problemas desde el día de ayer. Bien, estamos entonces en las dolorosas, vírgenes dolorosas. Entonces, acá pueden ver los postizos, son lágrimas de cristal, las pestañas también son postizas, y pues el rostro eh, mostrándose como muy pues apesadumbrado, con mucho dolor. Normalmente tienen sostenido en las manos algo. Vean también los símbolos
símbolo del amor con la mano. Y bueno, luego la misma pintura en el rostro pues nos hace ver que efectivamente pues está sufriendo pues de dolor. Ese es otro de los ejemplos de iconografía. Las vírgenes dolorosas llevan un corazón en el pecho, porque me sale por acá, me dice, no son dolorosas las que tienen un corazón atravesado de varias dagas. Pues sí, esa es la imagen que aparece acá, pero depende del símbolo, fíjense, normalmente es una daga, porque el sabio Simeón creo que es el que cuando llegan a presentar al niño al templo, él le dice que estaba esperando pues para ver al Mesías, que llevaran al Mesías, entonces él lo lleva al niño, lo chinea y dice pues que él ya puede morir en paz porque ya vio al Mesías, pero también dice, en el caso de María, le dice a ella que una daga va a atravesar su corazón, refiriéndose al dolor por la pérdida de su hijo. Entonces, simbólicamente, a las vírgenes dolorosas se les coloca una daga. Cuando hay más de una daga, entonces hay que buscar el símbolo en algunas oraciones vinculadas a María. Se habla, por ejemplo, de las angustias, la primera angustia, la segunda angustia, la tercera, cuarta, quinta, la sexta angustia, creo que son 7 angustias de las que se habla, o 7 dolores de María, entonces eso tiene que ver con las dagas que lleva pues. Pero lo más común es que solamente tenga una camándula en la mano, bueno, eso depende, ahí depende de los símbolos que se le agreguen, porque la camándula hace referencia a la Virgen del Rosario, en este caso tiene ¿cómo se llama eso? Un escapulario, es el del Sagrado Corazón, no sé a cuál de las advocaciones de ella que está, o simplemente es que se le agregan como parte que sería como decoración, pues, dentro de la misma iglesia. A veces eso nos llega a confundir, fíjense, cuando las imágenes llevan decorados o llevan elementos que no corresponden. Así como siendo como muy purista con el símbolo, pues no debería llevar algunas cosas, pero pues depende del sacerdote, depende del sacristán, depende del grupo encargado del montaje de las escenas, todo lo que se les coloca ahí. Por ejemplo, recuerdo más de alguna vez haber visto en procesiones del Vía Crucis, del mediodía, la procesión del mediodía, del Viernes Santo, que la imagen donde va el Cristo lleva una cascada. Digo, ¿y una cascada de dónde? Parece una carroza y no una urna religiosa la que están cargando. Pero pues depende, como les digo, de pues los intereses, las expectativas de la gente que se encarga. Pero así como muy puristas nosotros con el símbolo, no deberían de ver más allá de lo que les he comentado. Bien, este es de Fernando Ortiz, Virgen de los Dolores de Málaga. Acá. Ahí pueden ver un cambio también, no es se le ha agregado un resplandor en la parte de atrás de la cabeza. Y bueno, luego la daga. Y los escapularios que tiene colgados en la mano. Bien, entonces, resumiendo, ahí les va a quedar esta diapositiva para que vean las comparaciones. La castellana, realismo exagerado, mucha expresividad, tendencia a lo patético y el realismo así como muy dramático, que reflejen mucho dolor, que se vea mucha sangre también y que transmitan eso, pues mucho dolor y dramatismo. El andaluza, pues más bien es un realismo más sosegado, más íntimo y sereno en cuanto a la parte espiritual que muestran. La belleza es un símbolo que se utiliza como para expresar pues, justamente esa cercanía o buscar esa cercanía con el feligrés. Es el efecto espiritual, como lo mencionaba acá. Busca la emoción desde el realismo, pero sin llegar a la tragedia, que eso es lo que se ve en la película castellana. Se idealiza, como les mencionaba, y las imágenes son principalmente serenas, bellas y equilibradas.
y modelado suave de la forma. Eso es, o sea, es bien diferente una de la otra. Es que pues yo esperaría que no tengan problema para diferenciarlas cuando veamos esto en un examen. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Todo bien. Bueno, vamos bien entonces. Bien, ahora, esta es una variante de la escultura barroca española. Hay tanto escultura andaluza como escultura de la escuela castellana. Cualquiera de las dos tiene siempre esto que se denominan pasos procesionales, así es como les vamos a llamar. Eh, Durante las procesiones, especialmente en el periodo de Semana Santa, hay muchas imágenes que se sacan en procesiones todos los días. Durante el periodo de la Cuaresma es cada viernes, ¿verdad? Hasta llegar a la Semana Santa, cuando se representa pues toda la pasión. Entonces, dependiendo de las zonas, así va a ser también la solemnidad y la cantidad de imágenes que salen. Lugares como España, México, Perú, que son lugares que tuvieron una influencia muy directa a través de los virreinatos de España, pues hay una tradición como muy similar a la española. Acá en nuestro país, quizás son sonates, uno de los que se mencionan bastante con esto de la tradición, pero lo hay en muchas partes del país, hay variantes. Entonces, los pasos procesionales son esos, son las escenas que se sacan en procesión durante el periodo de Semana Santa y busca pues empatizar con la gente. En esa época era educar y era mostrar pues las imágenes para que la gente tuviera un poco de cercanía espiritual con lo que observaba, que tuviera una vivencia más directa. Actualmente pues se mantiene la espiritualidad y todo eso, pero ha cambiado bastante y hay mucho turismo religioso para esta fecha. Entonces, yo les he de contar, yo salía a tomar mucha fotografía en las procesiones, pero tengo un par de años en los que ya casi no lo hago. Y una de las razones es porque pues es un mar de sombrías y ya no dejan tomar fotos. O sea, el día viernes, por ejemplo, en la procesión, yo quiero tomar fotos y lo único que veo son sombrías de muchos colores, porque nadie se quiere solear. 2 días después ya están en la playa quemándose con el sol y con poca ropa. Entonces, eso a manera de chiste les muestra pues cómo cambia la parte espiritual el turismo cultural, que así se llama eso también, porque eso también es cultura. Si no vean, pues Antigua Guatemala, hay mucha solemnidad, pero pues, hay mucho turismo vinculado alrededor de las imágenes. Entonces, un paso procesional tiene características. Acá no voy a detenerme en el texto, pero les queda acá para que lo lean. Es básicamente lo que les estoy explicando. ¿De qué trata? Pues los pasos procesionales y especialmente estos, que son los que se desarrollan en la procesión del Viernes Santo al mediodía, que es el Vía Crucis. Aquí están todas las estaciones, desde la primera hasta la 14ª estación. Esa pues no vamos a detener acá, pero por si más adelante les sirve conocerlas, pues para entender de qué trata cada una de las escenas que se ven ahí. Bueno, él dice, yo una vez vi una procesión en Sonsonate, no recuerdo el día, pero me pareció muy lindo. Pues es una de las que se consideran como más estéticas, más bellas, las de Sonsonate. De las que se consideran en nuestra región es Antigua Guatemala. Por eso es que ese lugar pues, es completamente lleno para esas fechas. Y hay procesiones pues a cada rato durante el día y en diferentes lugares. Bueno, la única dice Manuel que a lo mejor ha ido, pero bueno, ya es algo, al menos hemos visto las imágenes. Ahora bien, vamos a pasar por cada una de las partes, de qué se trata cada una. Los pasos de Cristo son las escenas vinculadas a la pasión de Cristo específicamente. Normalmente lleva una sola imagen de Cristo, a veces un personaje más a la par que represente algo, pero mayormente los pasos de Cristo solamente lo representan a él. A veces es un Cristo llevando la cruz, por ejemplo, que es el Nazareno. ¿Sí, Gabriela?
El Vía Crucis. El Vía Sí, Crucis se conoce aquí. ajá, muy bien. En el Vía Crucis, digamos, cada una de las escenas, la primera, el Nazareno, ¿verdad? Ahí no podemos decir solamente Cristo, sino que es el Nazareno, ese es el nombre de esa escena. Atrás de él, ¿quiénes van? A ver si se han fijado, quiénes han ido a procesiones. ¿Quiénes van detrás de la imagen principal, que es la del Nazareno? La Virgen María, María Magdalena, Juan el Apóstol, Muy bien, ¿sí? San Pedro, creo. No, hay una figura de una mujer también que va ahí. Normalmente no es una escultura, sino que dramatizan, pues hay una persona, una mujer que hace las veces de esta, que hace falta. Ahí uno dice Hazel en el chat. Es Verónica, eso es correcto. Verónica, acuérdense que es un símbolo, no es que se llamaba Verónica, la mujer que va y le limpia el rostro a Cristo, sino que según la tradición, cuando ella muestra el manto con el que le limpió la cara, pues prácticamente la sangre le generó como un molde del rostro y queda estampado entonces en el manto la verdadera imagen de Cristo. Esa es la verdadera imagen, o sea, la vera icone. La vera icone son los términos que con el tiempo se transformaron en Verónica. Pues Verónica significa la verdadera imagen, refiriéndose a la verdadera imagen de Cristo. Andrea dice también, es Cireneo, muy bien. Simón de Cirene es otro de los personajes que aparecen, a veces representados de manera así como dramatizada, en vivo, como comúnmente decimos, no como una escultura, que es el que luego le ayuda a llevar la cruz. Luego que Cristo cae por segunda o tercera vez. Entonces, a eso se refieren estos. Luego, Néstor decía, en el centro he visto placas, dice, con los números de las estaciones cerca de la iglesia del Calvario. Sí, en las iglesias normalmente están representadas las 14 estaciones. Creo que han agregado una decimoquinta, pero 14 son las que la tradición, pues, principalmente se han resuelto con imagen. Esta es una de esas que les mencionaba. Ese es el denominado Jesús cautivo. El Cristo cautivo o Jesús cautivo es el que aparece previo al viernes, el Viernes Santo. Acuérdense que según los pasajes bíblicos, pues él van, lo apresan. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué dijo que significaba Verónica? Verdadera imagen. La verdadera imagen. Sería vera icone. Sí, vera icone. Sí, que me levantó la mano por ahí, no alcanza a ver. No. Bueno, comenzamos entonces. Cristo cautivo, les decía, lo apresan. Luego viene la parte que lo presentan a Poncio Pilato. Luego Pilato lo manda a donde Herodes Agripa, ¿verdad? No Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que reinaba cuando nace Cristo. Herodes Agripa es el nieto, y es el que aparece ahí, que le pide que le haga un milagro, y pues no hace nada. Bueno, avanzamos. Estos se llaman pasos misterios. Y este se refiere a una composición, este es un conjunto escultórico, donde la imagen de Jesús va acompañada por otras imágenes, otras esculturas que representan pues algún momento de la pasión. Vamos a ver por acá. Este es la caída, que representa una de las caídas de Cristo. ¿Se acuerdan la imagen que les mostraba hace rato de la escuela castellana del rostro de Cristo? Es este. Entonces pueden ver ahí el soldado romano representado como un soldado español. Otros, en este caso, serían como ayudantes pues, de los verdugos. Este va con una macana a golpearlo para que se levante. El otro lo intenta levantar con un lazo, o lo llevan amarrado. Y pues Cristo tratando de incorporarse o levantarse, una mano en el suelo y la otra mano tratando de levantarse. Y aquí atrás Simón de Cirene,
que es el que le está ayudando a levantar la cruz. Entonces, esto es un paso misterio. Recuerden, paso de Cristo, solamente la imagen de Cristo, a veces con ángeles a la par o solamente Él. El paso misterio tiene que ver con las escenas de la pasión de Cristo principalmente. Ese es uno, el paso de palio, ese está vinculado más bien para las representaciones de María. Y el palio es esto que va alrededor de ella. Es como un pequeño, como una pequeña carroza sobre ella. Ese es un palio. Entonces el paso de palio se refiere a esto. Normalmente son representaciones marianas las que van acá. Esta es una Virgen dolorosa la que va adentro del palio. El paso alegórico, ese es muy similar al paso misterio y se refiere pues a algunas de las alegorías vinculadas también a María o en el caso de los apóstoles también. Esa es la piedad o denominada la sexta angustia. ¿Se acuerdan que les mencioné de las angustias o los dolores de la Virgen? Esa es una oración. Pero en el barroco esas oraciones se representan también de manera simbólica. Por ejemplo, 7 dagas alrededor del corazón significan las 7 angustias o los 7 dolores. Ahí pues yo no los reconozco todos, pero pues, el primer dolor es cuando Cristo se pierde en el templo. Cuando se pierde, bueno, lo encuentran en el templo. Y así van aumentándose los denominados dolores de María. La sexta angustia o el sexto dolor es cuando lo bajan de la cruz, que es lo que comúnmente conocemos como la piedad. Voy a hacerle un acercamiento acá. ¿A qué escuela pertenecería esta? ¿Andaluza o castellana? ¿Andaluza será? Andaluza. No, castellana por el exceso Parece que de en la sangre. andaluza. Exacto, la cantidad de sangre principalmente y los rostros como con mucha angustia, eso nos dice que la escuela es castellana. Por eso la mayor parte de vírgenes dolorosas corresponden a la escuela castellana. La escuela andaluza se dedicó bastante más bien a las inmaculadas, a las imágenes más idealizadas de María. Y el caso del Cristo, pues vean el rostro, casi completamente desnudo y pues efectivamente se ve como bastante maltratado. Muy bien, dice Carlos ahí los coágulos de sangre. Bien. Esta es la elevación de la cruz. Bien, está siendo llevado, luego de haber sido crucificado, está siendo elevada la cruz para que quede pues ahí hasta que termine la agonía. Y acá a la par, vamos a ver, este personaje y este otro de acá, que lo representan como despeinados. Acuérdense que les mencionaba que la escuela castellana caricaturiza a los villanos o a los que están vinculados al mal. Entonces, estos son los 2 ladrones que fueron crucificados a izquierda y derecha de Cristo. Eso no lo dice la Biblia, pero les pregunto, ¿cuál es el nombre de ellos? Según la tradición, porque si conocen los nombres es porque lo saben a través de la tradición. Esto lo dice Dimas y Gesta, correcto, solo que con mayúsculas los números, perdón, los nombres, las mayúsculas. Pero son esos, Dimas y Gestas, exactamente. Bien. Luego de ver eso como los tipos de escultura, pasamos a los retablos. En el caso de los retablos, como ya los hemos visto, yo solamente voy a dirigirme a la estructura para hacerles el recordatorio. Acuérdense que hablamos de pisos o de cuerpos también, cuando hablamos sobre la vertical. Hablamos de cuerpos o pisos. En la parte inferior hablamos de sotabanco, en la parte inferior, luego un banco. En este caso, cada uno de los espacios se denominan casas. Luego, en los cuerpos tenemos los espacios más amplios, son las calles, calle central, calles laterales, y los espacios entre ellas se denominan entrecalles.
son los que ven en color morado por acá. El ático en la parte superior y el guardapolvo o polvera alrededor. Acá. Ahí les queda un diagrama más y vamos a esto que lo vimos en el gótico, ¿se recuerda? Los cuerpos, banco, ático y calles. Acuérdense que depende de la estructura, ¿verdad? Si podemos hablar de varios cuerpos, no solamente de dos. También hablamos de banco y hablamos de sotabanco, dependiendo de si tiene uno o dos niveles acá. También acuérdense que los retablos tienen algo que se llama programa iconográfico y eso significa que toda la estructura del retablo está ordenada según un tema y ese tema tiene una lectura, o sea, puede ser leído de izquierda a derecha, derecha a izquierda, arriba a abajo, completamente. Entonces tenemos por acá, déjenme ver, esta es María Reina del Cielo, esta es la Asunción, este es ¿cómo se llama? Pentecostés, y déjenme ver qué es. Este es Jesús, cuando se perdió en el templo, lo encontraron. Aquí está María y José, que acaban de encontrar al niño Jesús, que está hablando con los maestros de la ley. Y arriba acá, María Reina del Cielo. Luego hay santos, de San Francisco, Santo Domingo, esta otra figura pequeña por acá. En la parte inferior aquí, estos me parece que son, bueno, esos son cargos eclesiásticos, probablemente papas. Este es un Cristo resucitado. Y estos probablemente San Joaquín y Santa Ana. O sea, el retablo mayormente es mariano, o sea, corresponde al tema mariano. Entonces los retablos todos tienen un tema. No podemos verlos de manera individual, ¿verdad? Que esta es una escultura y aquí cualquier otra que se antojó. De hecho, falta la imagen principal en esta hornacina. La hornacina es el espacio donde se colocan las esculturas. Acá. Bien, esa es la imagen, si recuerdan que les mostraba cuando comenzamos a hablar sobre las esculturas de las escenas, los grupos escultóricos. Este es el retablo completo, un retablo escultórico. Las columnas como estas son influencia del barroco italiano y se llaman columnas salomónicas, si recuerdan. Son estas contorneadas que parecen como si fueran cuerdas. Columnas salomónicas y bueno, toda la temática acá referida a Cristo principalmente. Aquí está los ladrones que fueron crucificados, la cruz de Cristo que ahora está vacía porque Él está acá en el sepulcro, y acá arriba una representación de María en el cielo, como reina del cielo. Estos son símbolos de la pasión, esos que ven acá. Y ángeles y querubines. El color dorado en muchos casos es pan de oro, o sea, es una laminilla muy delgada de oro que se colocaba sobre los retablos, por eso los retablos son muy valiosos. Bien, que haga una vista diferente. La escena que vimos hace rato y vean cómo juega con la pintura de fondo. Bien, esa que vimos hace rato, pero Roldán. Y bueno, ahí terminamos lo que se refiere a la escultura. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a avanzar todo lo que... Perdón, ¿sí? ¿No? Bueno, Carlos dice todo lo que es de color dorado, ¿qué material es? Pues tiene oro,
ese seguro que tiene oro, pero no todo es oro. Hay materiales metálicos que le daban una cubierta de manera que pareciera oro, un tipo de pintura dorada, pero mucho de lo que se ve es oro. ¿Y dónde sacaron tanto oro? Pues acuérdense que estaban llevándose mucho de acá de América, aunque la mayor parte de lo que sacaron de acá fue plata, pero llevaron también bastante oro, aparte de lo que había en Europa, ¿verdad? Así es que eso, pero eso es lo que los hace bastante valiosos, el pan de oro, que es esa lámina muy delgada con la que se decoraba los altares o los retablos. Bien, vamos entonces a la pintura. Con lo de la pintura, pues fíjense que son bastantes diapositivas, pero voy a dejarles estas, están algunos de los ejemplos de esos pintores, y vamos a pasar algunos de ellos. Les ponemos imágenes, no vamos a hacer lectura compositiva, eso pues solamente se los voy a mencionar, pero ustedes ya a estas alturas ya saben cómo aplicarlo, ¿verdad? Entonces, vamos viendo por acá. Hay varias escuelas también sobre esto. La valenciana, acá no es tanto como decir que como en el caso de las escuelas de la escultura, que podemos diferenciar bien una de la otra, tienen características de ambas, pero es más bien el regionalismo, ¿verdad? El barroco acá en España siempre es regional. Entonces, en el caso de Francisco Ribalta, por ejemplo, él gustaba mucho de hacer pinturas de santos. Ya tenemos, bueno, y la tendencia al tenebrismo también de parte de los pintores españoles. Entonces, en ese caso vemos a San Francisco, según el texto del tema, pues confortado por un ángel músico. ¿Y eso es por qué? Porque según la geografía de San Francisco, pues él fue como marcado con los estigmas de Cristo, o sea, con las marcas de la pasión, que son los clavos en los pies, o el clavo en los pies, las heridas también en las manos y en el costado. Entonces había mucho sufrimiento de parte de él. Entonces, dentro de la geografía de ella es que algunos monjes atestiguaban que escuchaban música o que veían pues ángeles que lo confortaban cantándole a San Francisco. Y vemos un símbolo de Cristo que sería este pequeño cordero que vemos por ahí. Y ahí al fondo hay un monje que aparece en escena. Eso es como diciendo, bueno, hay quien atestigua que eso sí sucedió. Este también de Ribalta es la crucifixión. Están colocándolo sobre la cruz para ser crucificado. Vean que es tenebrista. José de Rivera, este es uno de los que también han marcado bastante el denominado siglo de oro de la pintura española, que es el 1700. José de Rivera, bueno, este tema de la mujer barbuda. Ahí vemos en escena una mujer que es esta, que tiene, se me olvida el nombre de no sé, como condición en la que el vello facial crece como si fuera un hombre, se me olvida cómo se llama, pero pues esa es la condición que tiene por acá y pues la deja registrada José de Rivera. Ahí está amamantando al niño. La misma composición o variaría. Bueno, las composiciones varían un poco, pero en general vamos a ver composiciones en L. ¿Ven? Eso significa que hay una diagonal. Esa diagonal en muchos casos es la luz la que nos la va a decir. Igual en este caso, la mayor parte de información está en estos cuadrantes. Y aquí podemos establecer una diagonal. Entonces, cambia un poco. Igual acá está bastante centrada. Y vemos una diagonal. Bien, un martillo de uno de los santos, martillo de San Felipe, se están pues poniendo en el madero para crucificarlo. Y ahí podemos ver, hay una variable comparado con
el tenebrismo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Y esa es una norma acá también en España, que en algunos casos vemos tenebrismo y en otros pues es menor la cantidad de claros oscuros que se utilizan. Es común de un pintor también hacer pinturas de ambos estilos. De Francisco Zurbarán es el que denominaba el pintor de frailes, es tenebrista y bueno, tiene varias pinturas de monjes. Fray Jerónimo Pérez, Santa Isabel de Portugal. Y pues son varios de las pinturas que realizó él. Tenemos también a Bartolomé Esteban Murillo. Este es uno de los que encontramos bastante información de repente, ¿verdad? Pues de los como más promocionados o más conocidos de este periodo. Murillo, decimos un Murillo, una pintura de Murillo. Él se dedicó a pintar bastante la cotidianeidad y dentro de la cotidianeidad las escenas también religiosas. En este caso, por ejemplo, la Sagrada Familia del Pajarito, dice. Y lo que muestra es a Jesús, Jesús niño, San José, María y el niño Jesús pues jugando con un pequeño pajarito en la mano y un perrito acá enfrente de ella, jugando con el perrito. Y María dedicada pues a hilar. Ahí. Dice, ¿y ella es la hija del famoso Muralla o no tiene que ver? No entendí, famoso Muralla. El famoso pintor Murillo, profe. Ah, Murillo. No, pero me decís, es hija del famoso, es hija del famoso Murillo. Ajá, del pintor ¿Quién? Murillo. Yo he escuchado Ah, de un ¿quién? pintor. No, entonces El nombre no me lo sé, si es pero ese Bartolomé Esteban Murillo. Uh-huh. Es Bartolomé Esteban Murillo. Él de hecho es conocido, les mencionaba, por estas escenas. Los niños de Murillo. Es principalmente conocido por estas y también por las pinturas de las Inmaculadas. Sí, Álvaro. El cuadro de los niños de Murillo tiene algo especial para mí porque en la casa vieja de mi bisabuela, no sé por qué, pero a ella le regalaron ese cuadro, unos agentes de UNUSAL porque ocuparon su casa como sede. Uh-huh. Y entonces ese cuadro ahí estaba en la familia hasta que vendieron la casa y se fue con todo y el cuadro. Pero lo siento, algo especial ese cuadro para mí. ¿Cuál de los dos? El de los 4 niños. Uh-huh. Sí, el primero que conocí yo de Murillo, de hecho, y yo lo veía, es una reproducción, claro, ¿verdad? En ese caso, lo veía en una peluquería allá de mi pueblo, donde me llevaban de pequeñito a cortarme el pelo. Entonces siempre veía este cuadro, justamente es este, ¿no? Es como muy reproducido este. Pero también es conocido este otro, el niño expulgándose. Acá él representaba bastante como la pobreza, las carencias que se vivían también en la época. Entonces vean unos niños vestidos casi pues en harapos, vean los pies, los zapatos también, el calzado roto, descalzos, y jugando pues por ahí. Yo veo a los dos niños colgándose, descalzo. Y bueno, los anteriores que se nos mostré, mujeres en la ventana, Virgen con el niño. Muchas de las pinturas religiosas de él, como esta, bueno, ya voy a hablarles de esta, el Lactanio. Estas de Inmaculadas que se ven ahora en estampas religiosas, pues son de ese periodo, y son de Murillo. Hay otras que son del periodo romanticista también, pero estas son como de las que vemos bastante seguido. Ahí vemos la Inmaculada en medio de un montón de querubines o amorcillos en este caso, y en medio de las nubes, que va siendo pues llevada hacia el cielo. Bajo la pierna, o bajo el pie, la media luna. Okay.
Bien, esta es la aparición de la Virgen a San Bernardo. San Bernardo, dentro de la hagiografía de él, de la historia de vida de él, pues se dice que él tuvo encuentros con María en las que pues él recibió un regalo de María. Y ese regalo que recibió fue la leche de su pecho. Y la recibió según la geografía, pues como de manera milagrosa se aparece la imagen de María, luego ella pues toma uno de sus senos y lo presiona y del seno salen gotas, según algunos relatos, según otros un pequeño chorro de leche que va a caer en la boca del santo. Fíjense acá, ella se está apretando el seno y ahí va el chorro de leche que cae en la boca del santo. Ese se llama el Lactanius Bernardi, es el término con el que se conoce. Eh, son de las que entran en la categoría de Virgen de la Leche también estas imágenes. Bien, pues cuando dice ese cuadro del niño expulgándose, se usa bastante para la portada del libro de Lazarillo de Tormes. Es cierto, ahí se visto también ese cuadro. Bien, tenemos el Lactanio Bernardi y bueno, quizá de Alonso Cano, el mismo, el premio lácteo de San Bernardo. Vean de nuevo la misma escena. María presionándose un pecho y un chorro de sangre que va hasta la boca del santo. Bien, este de Alonso Cano. Sangre, no, leche. Es la que sale del seno y cae en la boca. Bien, otros más. De Valdés Leal. Valdés Leal se caracteriza primero por un pintor tenebrista y se caracteriza por las alegorías a la muerte y cuestiona de alguna manera la riqueza de la iglesia. Ese seguramente tenía pues la protección de alguien poderoso para poder cuestionar a la iglesia. Este, por ejemplo, que se denomina Finis Gloria Mundi, que sería el fin de las glorias mundanas. En esta pues se muestra primero la acción de pesar, ¿verdad? Ni más ni menos, como dice acá. Ni más ni menos, o sea, es equilibrado lo que se dio y por lo tanto, pues ahí acaban las glorias del mundo. Es un obispo o un papa que está siendo comido por los escarabajos y los gusanos en medio de un montón de cadáveres y esqueletos. O sea, ni más de riquezas, ni menos de espiritualidad. Es el fin de las glorias mundanas. Eso es un llamado de atención bastante grande para la misma iglesia, el que hacía Juan Valdés. Es otra también. Bueno, ese es un acercamiento del anterior. Ahí está. Y esa otra, Inictu Oculi, ese es como un abrir y cerrar de ojos, sería como la traducción. No se traduce igual, ¿verdad? Pero sería el equivalente, un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa? Pues la vida se va. Y eso es lo que muestra Juan Valdés Leal en esta alegoría. La muerte parada sobre un globo terráqueo. Ese sí es un globo terráqueo, no es un orbe, es un planeta Tierra. Y luego, pues, las vestimentas que son símbolo del poder de la iglesia. Y la muerte, pues, diciendo que un abrir y cerrar de ojos, pues la vida se va. Y ahí ven, está llevándose bajo su brazo esquelético, se está llevando la caja del difunto. Y todas las riquezas, todo lo que pudo atesorar en vida, quedan tirados ahí. Solamente se lleva, pues, la caja. Eso es de la serie que se maneja dentro del cristianismo religioso, bueno, el arte religioso de
el memento mori. El memento mori, recuérdense que significa recuerda que morirás. Eso es como la enseñanza detrás de estas pinturas. ¿Por qué el globo terráqueo? Es un símbolo ahora del mundo. Ya para esa época, pues es ya completamente aceptado que la Tierra es redonda. Ya no se habla del orbe. En algunas representaciones sí aparece un orbe, es decir, no tiene ningún mapa el mundo, pero en otros sí. Cuando tienen mapas es el planeta Tierra. Cuando no tiene un mapa y es azul completamente, entonces es un orbe, es un símbolo del universo. Pero no, ya en el barroco son globos terráqueos. Y bueno, nos lo dice también que está montado en una plataforma en la que como se hacía pues para los globos terráqueos en esa época. Bien, Diego Velázquez, este seguramente lo conocen también. Es el más importante de los pintores barrocos, quizás más conocido. Hay quienes pues, discuten un poco si realmente es el más importante. Se pone a Bartolomé Esteban Murillo también como uno de los más cercanos a ser el mejor pues, de la época. Pero en el caso de Velázquez, sucede que era un pintor de la corte del rey. Entonces tenía cercanía con la monarquía y él pues abordó, eso le permitió abordar una cantidad de temas bastante grandes, religiosos, mitológicos, retratos, cuestiones históricas, paisajes, bodegones, una cantidad bastante grande de temas. No hubo muchas restricciones en cuanto a los temas que él desarrolló. Esta, por ejemplo, corresponde a la mitología. ¿Se acuerdan el mito de Marte y Alectrión? Aquel que por no avisarle que Apolo ya había salido por las puertas de Aurora, cuando Aurora abrió las puertas del cielo, pues fue visto en amoríos con Venus. Y entonces, pues por eso les hicieron un escarnio público. Luego él castigó a Alectrión convirtiéndolo en gallo. Entonces, esa es como la historia así grande, ¿verdad? Todo el mito. Resumido en un par de palabras. Pero dentro de toda esa escena, o de toda esa historia, esta es la escena en la que Apolo va hacia el monte Etna, hacia donde está la fragua de Vulcano, que es el esposo de Venus, y ese es el momento en el que Apolo le está diciendo a Vulcano, por Festos, que pues Venus está con Marte a mitad del bosque. Y entonces él detiene su trabajo y pues se lleva una red de metal para atraparlos, tal cual como estaban. Entonces esa es la escena que muestra acá Velázquez. Vean los rostros de sorpresa por parte de los que están colaborando pues, con Vulcano ahí en la fragua. Y este es Apolo. Bien, esta también de Velázquez, el triunfo de Baco. El triunfo es pues el ser como el patrono pues los dedicados a la bebida. Ahí está colocándoles una corona a un bebedor acá y los demás pues como muy felices posando para la imagen. Se fijan, pareciera como si efectivamente están observando a quien está viendo la escena. Y tienen ahí su tarro de vino en la mano, vasos, copas. Sí, dígame. Eso Eso ya tiene que ver con el surgimiento de la fotografía. todavía no. Todavía no. Estamos más o menos como a 100 años de la fotografía aquí todavía. Ah, ok. Bien, entonces ahí tenemos, aquí hay ¿cómo se llama esto? Es un fauno. Y ahí pues, mucha bebida. Ese es el cuadro de las meninas, creo que es uno de los más conocidos de Velázquez. Es de hecho uno de los que se consideran como más complejos en cuanto a la composición. Podemos hacer la composición primero. De la línea acá, púrpura, atravesada, es lo que observamos. O sea, eso es lo que observamos. Todo eso que está acá. Eso es lo que está planteado en la pintura. Lo que no observamos es
a la reina y al rey, a la reina María de Austria y al rey Felipe IV, que son los que están observando la escena, pero ellos se reflejan en el espejo del fondo. Y ese es un retrato colectivo, aquí hay retratos de todos los personajes. Acá, junto con un autorretrato de él. Esa es la escena, esa es la lectura compositiva. Ahí ven, interior ficticio, exterior ilusorio. O sea, esa es una composición armada, él la construyó. Pero nosotros estamos a la par de los, en la escena, nosotros estamos a la par de los reyes. Estamos observando la escena, solo que nosotros no nos vemos reflejados en el cuadro del fondo. Ese es algo bastante complejo también, así como los trampantojos, estas ilusiones ópticas. Esto también es un trabajo de óptica, o sea, no solamente es la escena, ¿verdad? Como tal, sino está incluyendo dentro de todo que se llama el grupo, personas que no están ahí, sino que están juntos nosotros que somos los observadores. Que no decía que todo era, dice que no se decía que todo era un espejo, pues no, es solamente el espejo el que está en el fondo, ese que pareciera que brilla. Ah, ese es un espejo. Y refleja justo los que estarían a la par de nosotros como observadores. Acá. Pero la lectura compositiva es esto que tienen acá. Ahí están todos los planos y quiénes son los personajes que aparecen ahí. Hasta el perro castellano. Bien. Esa es otra, Vieja friendo huevos, de Velázquez. Esta, pues una de las escenas de la cotidianidad también. Es una anciana que está preparando los alimentos y está cociendo huevos pues en una sartén. Y está pues siendo ayudada por un pequeño joven que le lleva todos los instrumentos para la cocina. ¿Sí, Violeta? De la imagen anterior, donde era el cuadro de las meninas, creo yo, solo quería comentar que uno de los datos que dan a entender que es una imagen fabricada, como que no es un momento exacto que haya sucedido, o podría ser, decía en la vestimenta de Velázquez, que se ha pintado a sí mismo con ropa muy elegante, que no sería con el tipo de ropa que él estaría pintando, o en un día de trabajo de él. O sea, en un día de trabajo usa ropa de trabajo, como todos los artistas que trabajamos en pintura. No se va a poner la ropa más elegante para mancharla, por ejemplo, pero como iba a salir de la pintura en su composición planeada, se pintó con ropa que luciera. Muy bien, gracias por el dato. Eso también es interesante saberlo, porque pues eso no es que toda la gente estaba posando ahí, ¿verdad? Sino que probablemente fue por grupos haciendo la pintura. Y como bien lo dice Violeta, pues él prácticamente está posando. Y está posando con grandes galas, como lo amerita pues la escena. Bien, gracias por el dato. Él tendría que estar en la posición que nosotros estamos viendo para poder pintar a todos los personajes, ¿verdad? No. A ver, pero está interesante, eso no se los había mencionado. Según la escena, ¿qué es lo que está haciendo Velázquez? O sea, ¿a quién está pintando Velázquez? Él estaría pintando a los reyes. ¿Correcta, Violeta? Dígame. Sí, ¿Correcto? eso mismo, que creo no estoy segura si es cierto, porque recuerdo que yo lo vi como una versión infantil, como este tipo de cuentos de historia reescrita para que los niños le entiendan o algo así, y que creo que es todo una situación en la que como que no tenía en sí permitido pintar a los reyes, pero hizo un truco porque sí los pintó en el espejo, pero también está implícito que los está pintando a ellos porque ellos serían los que están enfrente. Entonces, según la pintura, o lo que cuenta la pintura, aunque no haya pasado de esa forma, fue una sesión como de pintura. Y los reyes están posando y están, por ejemplo, creo yo que supone que sería no sé, la niña que supone, creo que es hija de ellos, ¿no? Y están ahí como esta gente que estaría ahí esperando a que se haga la pintura o algo, digamos, mientras las personas están posando. También como dato creo yo que el señor que creo que me alcancé a leer que decía Don José, creo, pero no estoy segura, que es también el prometido de la niña y que, o sea, hay un montón de cosas también históricas como esperando a pasar en esta pintura porque se sabe que se casan, la niña muere muy joven y todo, como hay un montón de
cosas que se unen a qué cuenta la pintura. Muy bien, gracias también por el dato. Igual este personaje, que le llamaban la monstrua, ¿cómo se llama? Quiero ver si es que no está muy claro. María algo, no recuerdo el nombre de ella. Acá. Pero le decían, le apodaban la monstrua, le apodaban a ella. Es un caso bien particular el de ella, fíjense. Alguien que fue llevado como para mofa de la nobleza al castillo. Y murió muy joven también este personaje por acá. Hay mucho, muy interesante alrededor de la obra. Si pudieran conseguir algo por ahí en la web y lo comparten con los demás en el grupo de Facebook, sería bastante bueno. Eso nos ayudaría bastante. Dígame. También el otro personaje que está aquí, creo yo, ambos, aunque parece como un niño pequeño, creo recordar que ambas personas tienen enanismo. Él también tiene como un trasfondo al respecto, creo yo. Sí, probablemente, eso es cierto. Entonces, si pudieran conseguir información, pues la comparten ahí en el grupo de Facebook. Y Fosina dice, este cuadro bien utilizado en películas. Sí, desde la cultura popular retoma bastante este cuadro, pero tiene que ver con eso de lo interesante de los planos, de qué es lo que está pintando él, a quién está viendo, dónde estamos nosotros realmente dentro de la obra, porque nosotros estamos presentes también dentro de la obra. O sea, es bien interesante ese juego que logró Velázquez ahí. José me dice, porque creo que fue una película que se supone que se entiende mucho del arte barroco. Bueno, está bien, gracias. Bueno, voy a avanzar acá. Hay un dato más. Acuérdense, durante toda la época barroca, pues hubieron muchas mujeres pintoras y escultoras. También ya vemos ahí la hija de Pedro Roldán, la Roldana. Y Juana Pacheco es también otra de las que se dice, también tuvieron su papel pues, como pintora dentro de la historia española, pero la diferencia es que no se le permitió firmar. Entonces se considera que hay mucha obra en la que ella participó, aunque no la terminó, pero sí participaba pintando ella. Y otros cuadros que a lo mejor los firmó alguien más y no ella, porque no se les permitía que firmara. Pero pues sí hay documentos que testiguan que ella trabajaba como pintora dentro del taller de su padre. Entonces, es Francisco Pacheco, es el padre de ella. Y Francisco Pacheco fue el maestro de Diego Velázquez, el que acabamos de ver. Entonces, en ella, Velázquez hace varias pinturas en las que aparece la hija de su maestro. Un retrato de muchacha de Diego Velázquez, probablemente dicen relato de Juana Pacheco. Van a ver que en las siguientes imágenes el parecido pues es el mismo. Una síbila. La síbila, acuérdense que son estas como profetizas que se decía según la tradición romana pues que habían predicho lo de la venida de Cristo y que aparece que Miguel Ángel las pintó en la Capilla Sixtina. Pero dicen también un probable retrato de Juana Pacheco. O sea, no se puede afirmar todavía porque son cuestiones que todavía siguen en investigación, pero lo cierto es que el perfil es muy similar. Igual esta otra, La adoración de los Reyes Magos, también es una obra de Diego Velázquez y aparece ella por acá. O sea, era como la modelo que utilizaba Velázquez en su época de aprendiz. Y bueno, se dice que, les repito, Juana Pacheco era pintora también, pero pues es como que se anuló el nombre de ella de las obras. Algo lamentable que pues se ha visto a lo largo de la historia del arte y son investigaciones como muy recientes, que son los últimos 10, 20 años, los que han ido poco a poco sacando a la luz estos casos. Bien, creo que estamos por ahí. Y ahí terminamos entonces lo referido al arte barroco español. ¿Una pregunta o comentario? Yo agregué en el grupo de Facebook algo sobre el pan de oro. Bueno, gracias. Gracias. Bien, voy a tener la grabación entonces.